El macizo guayanés, el Parque Nacional Canaima, inmenso. Bueno, son el epicentro, o es el epicentro de una investigación arqueológica que lleva más de 10 años, por el profesor, investigador y explorador, el arqueólogo José Miguel Pérez y su equipo, quienes han logrado descubrir y formular la hipótesis de que es el punto cero de una nueva cultura. Sobre esto vamos a conversar con él esta noche. Los invito porque es un programa sumamente interesante. José Miguel, bienvenido. Estoy muy contenta de que puedas estar en este momento con nosotros porque siempre estás explorando, investigando de un lado para otro y se me ha hecho un poco difícil poder traerte al estudio para conversar de algo que es fundamental, que es tu reciente, o no tan reciente porque tienes más de 10 años en esta investigación, que es sobre una nueva cultura que has encontrado en el Parque Nacional Canaima, nuestro macizo guayanés. Una zona geográficamente, históricamente rica, importante, fundamental para nuestra historia, para nuestro país, para nuestra geografía y mucho más en este tiempo histórico donde hay un debate tan profundo con el Esequibo, con nuestro Esequibo y con Guyana. Así que bienvenido y hablemos de esa nueva cultura de recolectores y cazadores ancestrales. Así es. Yo quiero agradecerte la oportunidad de estar aquí en tu programa. Quiero también expresar de que esto no es algo solamente mío, que hay un equipo de personas, de investigadores, entre ellos el doctor Roger Swidorovic, que trabaja con nosotros. Hay una cantidad de gente que ha contribuido con esto, desde pilotos de helicóptero, motoristas de Curiara, gente de la zona, pemones de la zona que nos acompañan. Es decir, esto ha sido una labor de hormiguita a lo largo de aproximadamente poco más de 10 años. Y efectivamente es así como tú dices, nuestra hipótesis apunta en este momento a que Canaima fue el punto cero de una cultura hasta ahora desconocida y que nosotros nos encontramos investigando desde la Universidad Simón Bolívar. De recolectores y cazadores. Efectivamente, hablamos de cazadores y recolectores porque las evidencias nos demuestran que estos grupos humanos cuando llegaron allí estaban en unas etapas muy tempranas de su evolución como grupos y nosotros hemos apreciado no solamente pinturas rupestres, sino que también hemos visto herramientas líticas, es decir, artefactos de piedra, cuyo análisis nos da indicios de la antigüedad de esta gente en esta región. ¿Puedes hablar de cuánto o cuán antiguo? Bueno, claro que sí, porque ya los estudios sobre los artefactos líticos se han hecho en otras regiones de América del Sur y de Norteamérica y de otras partes del mundo. Pero ahora mismo lo que nosotros estamos contrastando con otros lugares de la región, por ejemplo los Andes, incluso el norte de Venezuela, apuntan que la antigüedad del hombre que llegó a Canaima, estamos hablando alrededor de unos 10.000 años aproximadamente antes del presente. Caramba, o sea que en nuestro territorio, en nuestro macizo guayanés, tuvo origen una cultura que luego de cazadores y recolectores que se expandió, pudiéramos decir, a otras zonas de América. Efectivamente, pero primero evolucionaron, es decir, claro. ellos llegaron allí como cazadores recolectores, ellos quizás vieron en esta zona unas condiciones idóneas para ellos desarrollarse y de ser cazadores recolectores a lo largo de mucho tiempo, tal vez miles de años, ellos pasaron a ser agriculturalistas. Es decir, pasaron de ser grupos que iban detrás de animales a grupos que no dejaban de cazar, pero ya empezaban a trabajar un poco la tierra y empezaban tal vez a cultivar algún tipo de productos agrícolas. Y esto lo vemos por el tipo de herramientas que estamos evidenciando en la zona. ¿Cuál es el primer objeto que tú identificas? ¿Una pintura rupestre? No, los primeros objetos que nosotros identificamos son herramientas líticas, pero sí efectivamente nosotros en un determinado momento nos vemos atraídos porque existen manifestaciones de pinturas rupestres que son muy antiguas, aún nos encontramos estudiándolas, pero las comparaciones que hacemos con otras pinturas de la región norte del continente, llámese las Guayanas o Guyana, e incluso el norte de Brasil,
Cuando nosotros hacemos esa comparativa nos damos cuenta de que estamos hablando prácticamente del mismo estilo. Y ya en países como Guyana o el norte de Brasil ya se han hecho investigaciones que nos permiten decir más o menos que estas pinturas podrían estar entre unos 4 y 7 mil años de antigüedad. Es decir, que todo el territorio que hoy está en disputa en el Esequibo pertenecía a esta civilización. Bueno, me estoy aventurando a decir esto, pero es que a mí las investigaciones me emocionan. Sí, totalmente, totalmente. Y además es muy puntual y es muy al caso decirlo, que ya grupos de personas y de sociedades que habitaban Venezuela ya se habían expandido en estos tiempos hacia estas regiones. Y esto lo estamos viendo por estas manifestaciones de arte rupestre que podrían, como nosotros bien manifestamos nuestra hipótesis, tener este origen en Canaima por la cantidad vamos a decir, de sitios que hay en Canaima. Es decir, en Canaima está muy nucleada esta cultura y no tanto como en el norte de Brasil o el oeste de la Guayana, y esto es lo que nos permite decir que ya el Esequibo era nuestro mucho tiempo antes de que ahora mismo pues tuviésemos toda esta disputa y todo este tema que es un tema geopolítico, básicamente. Obviamente, pero claro, al final todo tiene una explicación histórica, antropológica, arqueológica. Así es. Y es a donde tenemos que ir, a las fuentes primarias siempre. Es correcto, es correcto. En esta investigación, que tú eres un científico y un investigador de la Universidad Simón Bolívar en estos momentos, ¿qué otros científicos internacionales, investigadores están incluidos o participan? Bueno, mira, ahora mismo como científicos internacionales tenemos contacto con muchos de ellos porque esto ha despertado un revuelo en todo el mundo. Y estamos en contacto con científicos no solamente de Colombia, donde hay investigaciones muy avanzadas, sino que también estamos en contacto con científicos de Brasil. En el estado de Roraima hay una gran tradición de estudios por estos lugares arqueológicos, pero también hay gente del otro lado del mundo, en Australia. Es decir, en Australia tenemos ya fans, tenemos gente que está súper interesada en el tema de Canaima, porque ocurre que el continente sudamericano es el último continente por ser poblado por nuestra especie, el Homo sapiens. Y este continente pues todavía está en debate la antigüedad en la cual el hombre lo llega y lo coloniza. Es decir, esto todavía se está estudiando y nosotros, bueno, estamos entrando con esta hipótesis ahora mismo a plantear nuevas rutas migratorias. Claro. Hasta ahora se pensaba que estos grupos humanos bajaron desde el Istmo de Panamá por los Andes y llegaron incluso hasta Patagonia. Pero nosotros estamos ahora mismo convencidos de que también hubo grupos humanos que se desplazaron por el norte de Venezuela y llegaron precisamente a esta región de Guayana, en la zona de Canaima, y allí hicieron vida, y se desarrollaron, evolucionaron y se dispersaron hacia otros lugares. Y esto es sumamente interesante porque hasta ahora no se había pensado que esto era posible. ¿Cómo llegas al primer indicio? ¿Qué encontraste? ¿Qué fue lo primero que llamó tu atención? Porque tiene que haber algo. Claro, fíjate, y esto es muy interesante. La historia siempre tiene un principio. Exactamente. Yo soy explorador de estas regiones del sur de Venezuela durante más de 40 años. Después me convierto en arqueólogo. Y me convierto en arqueólogo por la cantidad de sitios arqueológicos que voy viendo, que no estoy entendiendo, que estoy viendo. Entonces necesito estudiarlo y para eso pues me convierto en arqueólogo. Sí, bueno, tú eres un conocido explorador. Antes que arqueólogo. Sí. Y claro, a mí me llamó mucho la atención, en una ocasión, una gran amiga mía, Rosalba Campano, que es una investigadora, ella me hizo del conocimiento de que había una empresa europea que estaba llevando gente desde Santa Elena de Guairén a visitar un sitio con arte rupestre en la Gran Sabana. Okay. Y gracias a ella, pues, triangulamos el sitio. En una ocasión que estuve cerca, pues me fui para allá. Estos sitios son tan remotos y tan aislados que la única forma de llegarles es en helicóptero. Es decir, tú no puedes caminar hacia allá porque te tardaría un mes entre que vas y vienes de las distancias tan enormes. Valga la redundancia, Canaima, lo que es el Parque Nacional Canaima, que tiene aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados, es tan grande como Bélgica. Es decir, es un país en sí mismo. Entonces, ¿y tú encontraste todo ahí? Ahí dentro. En Canaima. Exactamente dentro del Parque Nacional Canaima. Entonces, el primer sitio le llegamos por esta información y cuando llegamos nos quedamos súper asombrados porque, caramba, cuando aparece un solo sitio en el mundo, en cualquier parte del mundo, se causa una revolución, un revuelo. Y es simpático porque nosotros, este primer sitio, luego nos llevó a otro, luego nos llevó a otro, luego nos llevó a otro. Mientras tú estás hablando, nuestros amigos televidentes están viendo
todas las fotografías que tú tan gentilmente nos trajiste, que pueden ilustrar tu conversación, y justamente estamos viendo parte de ese arte rupestre en las piedras. Y es muy importante porque Venezuela no solamente tiene arte rupestre en Canaima, sino que Venezuela tiene arte rupestre en todo su territorio. Y la gente tiene poco conocimiento y poca información, y esto es una gran oportunidad no solamente para introducir este corpus de arte rupestre que hay en Canaima, sino también de hacer ver de que hay otros sitios en Venezuela maravillosos, en cualquier sitio donde vayamos, a lo largo del Orinoco, en cercanías del lago de Valencia, aquí mismo en el Ávila, es decir, está por todas partes. Que podría ser aprovechado incluso como un turismo específico, o bien para investigadores, o bien para personas que quieran conocer o sepan de arte rupestre, por Así ejemplo. es. Esto en el mundo pues es una materia muy demandada en la investigación y en la ciencia y la cultura, y los sitios son muy protegidos, Claro. tanto que en Europa las cuevas donde se consigue un sitio con arte rupestre, la gente la cierra, el Estado la cierra, les pone candado para que ahí no entre más nadie. O en algunos lugares como en América Latina les ponen unas cuerdas para que uno no las toque. Sí, y para ¿no? protegerlo, ¿no? Sobre todo, pero es una gran oportunidad para concientizar al público, para educar a los niños sobre todo, y para que al final se proteja. Porque estos son manifestaciones únicas, por eso hablamos de arte, son irrepetibles, lo que vemos en un sitio no existe en otro lugar, y esto le da un valor trascendente y que además es parte de nuestra identidad cultural. ¿Has logrado identificar patrones de símbolos y lo que eso significa? En el arte rupestre me refiero. Esto es una pregunta muy interesante que tú haces, porque efectivamente hemos visto una continuidad en los estilos, hemos visto estilos similares que se repiten a lo largo de cientos de kilómetros, y esto nos llama mucho la atención y es lo que nos permite entender de que esto es una cultura que se dispersa en una gran región, y esto que vemos ahora mismo en el Parque Nacional Canaima lo vemos también exactamente igual en Colombia. Lo estamos viendo en el norte de Brasil, lo vemos en lugares tan alejados como el río Amazonas, lo vemos en todas las Guyanas, y esto nos habla... ¿Lo has visto en Europa? No. También lo hemos visto en Europa. Estos mismos símbolos los hemos visto en Europa, pero esto ya tiene que ver con un tema cognitivo de la mente humana, de cómo la mente humana va interpretando la realidad de esos tiempos, y tratar de decir de qué se trata ahora mismo es complicadísimo, porque implicaría entrar en la mente de personas que habitaron miles de años atrás y por supuesto es prácticamente imposible. Lo que sí podemos decir es que estos elementos están ligados muy posiblemente a actividades rituales. Claro. Es decir, la gente cuando se iba a estos lugares a pintar, esta gente muy posiblemente iban a conectar con lo supernatural, iban a conectar con aquello que no podían explicar, iban tal vez a conectarse con sus ancestros. A dejar mensajes a otros cazadores y recolectores. Posiblemente a establecer territorialidad sobre un determinado lugar, pero sí definitivamente son elementos rituales. Y esto es sumamente interesante porque, dado el contexto geográfico de Canaima, podemos pensar de que el entorno tenía un impacto o tuvo un impacto en estas personas. Si ya lo tiene, por ejemplo, en las poblaciones de Pemones, claro, que consideran los tepuyes montañas sagradas, no descartamos que estos grupos humanos hace miles de años también consideraban estas grandes e imponentes montañas, como son los tepuyes, como sitios sagrados, y muy posiblemente estén representados también, pero no hemos llegado hasta ahí. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que Canaima es un lugar muy visitado. Canaima es uno de nuestros parques nacionales y además un lugar turístico por excelencia. Efectivamente. Entonces, tú te has encontrado objetos en el parque que se deben haber encontrado los indígenas en los últimos 50, 100, 200, 300 años, que forman parte de su cotidianidad y que a lo mejor ni siquiera han podido darle la importancia que tienen, o al frente de ellos podían haber visto esa roca justamente con esas pinturas rupestres y no identificarlas. Te estoy siguiendo los pasos. Sí, veo que has investigado muy bien el tema. Porque National Geographic te publicó, estás trabajando en un libro, para poderte traer aquí es porque nos pareció muy importante tu investigación y tu previa exploración de años. Sí, cosa que agradezco muchísimo en nombre de todos los investigadores que nos dedicamos a esto.
Fíjate, esa interrogante que tú tienes con relación a los grupos Pemones, evidenciando no solamente los sitios con arte rupestre, sino otros objetos, es muy interesante porque ellos no están, de alguna manera, hasta ahora, donde hemos estudiado, no están relacionados culturalmente con esto. Es decir, ellos lo pueden apreciar, pero no está en su cultura. Y si hubiese estado en su cultura, tal vez pudiésemos haber visto estos signos representados, tal vez en las pinturas que ellos se hacen, o en los tejidos de la cesta, o en cualquier otro tipo de manifestación. Pero el caso es que los Pemones tienen alrededor de unos 500 años en esta región. Ya los primeros exploradores de la región, hacia 1650, ya de alguna forma ya hablaban sobre la presencia de los Pemones, pero culturalmente no están relacionados hasta donde nosotros hemos investigado, y por supuesto no hay esa conexión. Tanto es así que algunos Pemones a los cuales yo le he preguntado y les he tratado pues, de conversar con ellos en relación a esto, consideran muchos de estos objetos tabú. Es decir, no quieren saber nada con ellos. ¿Por qué? Porque no tienen de alguna manera relación, no los pueden explicar, no están conectados con su cultura. Es decir, los Pemones ahora mismo no trabajan puntas de flecha o hacen pinturas en las paredes, por ejemplo. Entonces no hay esa relación cultural, y muchos de ellos lo toman como un aspecto pues, que podría ser incluso considerado tabú, y no se habla de eso y no se manifiesta. Y es muy interesante porque cuando hablamos de descubrimiento, este descubrimiento es relativo porque ya estos grupos Pemones habían visto estas manifestaciones hace quizás cientos de años atrás, pero el hecho de no haber transmitido a sus generaciones siguientes la información hizo que esto se perdiera en el tiempo. Se perdió la historia oral. Es correcto, y es muy interesante porque en el mismo centro de Canaima nosotros conseguimos unas pinturas que luego nos llamaban guías Pemones de la zona para preguntarnos dónde estaban, porque no sabían y están frente a su casa, es decir, las tenían al frente. Y esto nos llamó muchísimo la atención y nos hizo saber de que esto es importante pues darlo a conocer y hacerlos entender el valor, porque ellos son los custodios de estos territorios y son ellos los que al final van a tener la potestad de introducir a la gente, de hablar de estos lugares, de estas manifestaciones. Y esto pues resulta sumamente interesante porque se trata de un todo, pues indistintamente ellos no estén conectados, ellos son custodios y ellos son quienes tienen ahora mismo la responsabilidad de cuidar y proteger estas manifestaciones culturales. Pero estamos hablando de un origen, de nuestros orígenes. Totalmente. Estamos hablando de algo fundamental para poder reescribir una parte de nuestra historia. Totalmente, totalmente. Esto es algo que no descartamos que con el tiempo llegue a estar en los libros de texto y que de alguna manera nos ayude a construir identidad. Una identidad que ahora mismo no tenemos muy cierta porque nosotros como venezolanos somos una mezcla de distintos pueblos. Pero es interesante saber que también como venezolanos tenemos unos orígenes ancestrales que van mucho más allá de lo que hasta ahora se había estudiado. Y que ahora mismo dentro de Canaima, como tú bien decías, Canaima es nuestra tacita de plata del tema turístico. La gente hasta ahora ha ido a Canaima a ver el Salto Ángel, a ver los tepuyes, a ver los la diferentes laguna, saltos. Exactamente, la vegetación, toda la maravilla biológica que allí existe. Pero nadie se imaginó que tenemos una riqueza cultural que incluso supera todo esto que estamos ahora mismo hablando, porque se trata del hombre, se trata de lo cultural, se trata de una identidad perdida. De una civilización, de dónde están nuestros orígenes, en una zona tan importante como el macizo guayanés y la significación que históricamente siempre ha tenido nuestro macizo por las riquezas minerales, pero hoy en día por la riqueza cultural. Así es. Y sobre todo por lo que implica en un momento tan difícil para nuestro país y para lo que somos los venezolanos. Yo estoy encantada de que podamos conversar, por eso tenía algunas semanas persiguiéndote literalmente, porque quería que el país tuviera una noticia importante, quería que habláramos de lo que se hace a nivel de investigación, con todas las limitaciones que puedas tener, porque sabemos que la investigación tiene sus limitaciones, pero que hay personas que aman lo que hace y que no importa cuáles sean las condiciones, siguen adelante porque es su sueño, es su meta, y que además de eso podamos dar una noticia o una información mayor, más completa, sobre esto que se ha encontrado como punto cero de una civilización en Canaima, en nuestro macizo guayanés.
Por eso es que para mí es tan importante que podamos hablar, mientras todo es la inmigración, los venezolanos, lo que está pasando, que si el tren de Aragua, que bueno, nosotros somos mucho más que eso. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo y fíjate que es interesante, ha habido algunos investigadores de otras partes del mundo que dicen que estos hallazgos que acabamos de realizar dentro del contexto del Parque Nacional Canaima llegan incluso a ser más importantes que el descubrimiento mismo del Salto Ángel. Y ya el descubrimiento del Salto Ángel ya fue algo muy importante porque la gente pues se siente atraída, bueno, pues es el principal salto de agua del mundo. Pero ahora mismo esto viene a tener una trascendencia aún mucho mayor. Totalmente, si tu hipótesis se comprueba, estamos hablando del origen de una civilización milenaria, por supuesto. Así es. Nosotros en arqueología hablaríamos un poco más de cultura. La civilización es un tanto más complejo el término, implica otros componentes, pero sí podemos hablar mejor de una cultura, de una cultura ancestral sumamente importante que a partir de estos estudios le va a dar sentido a toda la región. Porque ahora mismo hay interrogantes y no se sabe si estos grupos humanos que en un momento se asentaron en la cuenca del Amazonas provenían desde el sur del continente o venían desde el norte. Y ahora precisamente esta hipótesis que ya la planteó el famoso arqueólogo venezolano José María Cruxent, claro. Él ya planteó de que muy posiblemente los hallazgos que él hizo de estos grupos ancestrales en la zona de Falcón, en Taima, etcétera, estos grupos muy posiblemente se desplazaron a Canaima e hicieron vida en Canaima. Y esto es lo que nosotros ahora mismo estamos estudiando. O sea que tendrías que ir a Falcón. Bueno, ya estos estudios en Falcón están muy desarrollados, pero fíjate, las dataciones en Falcón nos hablan de alrededor de 13, 14 mil años de antigüedad. Entonces no descartamos que estos grupos humanos, que son los primeros venezolanos... ¿Sean anteriores? No, sean posteriores, es decir, porque vienen bajando a medida que bueno, va pasando la temporalidad. Pero ya lo que nosotros estamos viendo en la zona de Canaima, a través de todas estas herramientas líticas, ya nos dicen que hay una antigüedad importante en lo que estamos observando y la industria lítica está conectada definitivamente con la que estamos viendo en Falcón. Es decir, se trata de una tradición de núcleos y lascas, son las mismas tradiciones que existen a final del Paleolítico en Europa, son grupos que, bueno, que toman un pedazo de piedra y lo empiezan a trabajar hasta que llegan a unas puntas de flechas elaboradísimas que se requiere una maestría, se requiere un conocimiento que en aquel momento muy poca gente tal vez lo tenía, pero eso lo estamos viendo en Canaima. Y lo estamos viendo no como poquita cosa, lo estamos viendo en cuantía. ¿Cuánto tiempo tienes más o menos en esta investigación? Aproximadamente 10 años hasta ahora. Y ahora es cuando te sientes que te estás sonriendo, ahora es cuando sientes que puedes contar un poco más lo que tenías. Bueno, fíjate, esto es muy interesante porque en la ciencia, en la investigación, estas investigaciones toman muchísimo tiempo. Y más por las distancias que nos separan de estas regiones, pero toma muchísimo tiempo hacer los estudios, hacer los análisis, hacer las comparativas, aplicar tecnologías. Ahora tenemos unas tecnologías maravillosas. Estos colores que se aprecian en las imágenes... Que hemos mostrado. Que se han mostrado, son unas técnicas a través de unos algoritmos que permiten apreciar elementos que no son perceptibles a los humanos. Es decir, los humanos cuando se ve delante de una de estas pinturas le escapa más de la mitad de todo lo que hay allí. Claro. Pero cuando se le aplica este algoritmo que los pone muy coloridos... Son los colores que estamos viendo en pantalla. Exactamente, esos colores que se ven muy vivos, esos colores son producto de este algoritmo y esto lo que nos da a entender a nosotros los arqueólogos es que hay una superposición de los motivos. Es decir, que esta gente pintó sobre pinturas y sobre pinturas y sobre pinturas y esto es lo que precisamente nos da a entender de que estos eran sitios que eran visitados a lo largo del tiempo. Y hay algunos motivos que ya prácticamente desaparecen, están desapareciendo, cosa que es importante pues rescatarlo porque al final pues no los vamos a tener allí, esto no va a durar para siempre. Y bueno, de esto se trata un poco la tecnología. Nosotros hemos sido capaces también de hacer levantamientos con una técnica que se conoce como fotogrametría, que es la composición de numerosas imágenes tomadas de distintos ángulos que al final nos permite tener estos lugares en 3D. Y no solamente tenerlos en 3D, sino poderlos ver con lentes de realidad virtual. Es decir, la gente no tiene que ir hasta allá. Nosotros le traemos a la sala de su casa o a la aula de clase, le traemos estos lugares y estos son tecnologías que hasta hace 3, 4, 5 años no eran posibles. Tuve la fortuna de ver una maqueta de tu libro y me impresionó gratamente.
Me alegra. Estás trabajando en el libro, pero ¿en qué más estás trabajando? Bueno, mira, estamos trabajando en el libro, estamos trabajando en varios papers o trabajos de investigación que están siendo ahora revisados por pares, que son grupos de arqueólogos que revisan este trabajo para que luego haya publicación. Y esto lo estamos haciendo a nivel internacional desde la Universidad Simón Bolívar. Y esto tal vez es lo más importante porque es lo que nos presenta ante la ciencia, ante la academia. Más luego el libro, el proyecto del libro, si bien es un libro académico, es un libro que está intencionado para que cualquiera lo pueda leer. Sí. Y cualquiera pueda tener una introducción. Si tú te diste cuenta, ahí hablamos de qué es el arte rupestre, sí, cuáles son las hipótesis, las teorías que hay para la posibilidad de que se haya creado arte rupestre en algún momento. Hacemos comparativas con signos que producen otras culturas en el mundo, en África o en algunos lugares en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué esperas y qué aspiras ahora? Bueno, mira, esto que nosotros estamos haciendo es muy relevante tanto para el ámbito académico, el ámbito científico y para el país, porque estamos presentando una nueva cultura. Y al presentar una nueva cultura, en este contexto que ya es el Parque Nacional Canaima, donde ya existe una declaratoria de monumento natural por la UNESCO, nosotros estamos aspirando ahora mismo a obtener lo que se conoce como la doble declaratoria. Es decir, nosotros aspiramos a que estos sitios con arte rupestre formen parte del acervo cultural no solo de Venezuela, sino de la humanidad, claro, a través de UNESCO. Entonces, ese es uno de los puntos hacia los cuales nos dirigimos, porque ahora mismo existe la necesidad urgente, no solamente de registrar todo esto que nos queda, porque nos queda mucho por registrar. Este libro que tú viste presenta solo 5 sitios. Sí, es una maqueta. De 20 que tenemos. Le estamos presentando 5 sitios de 20 que hemos observado, por lo tanto hay mucho trabajo por delante, pero lo más importante ahora resulta protegerlo, darlo a conocer a la gente para que la gente pueda comprender este fenómeno, pero también para que UNESCO se aboque, porque UNESCO tiene la particularidad de que una vez que el Estado venezolano presenta la solicitud, UNESCO la evalúa y luego de un tiempo y luego de unos análisis que ellos hacen, le dan esta declaratoria. Por lo tanto, Canaima, el Parque Nacional Canaima, podría tener ahora mismo la potencialidad de servir a otro tipo de turismo. Claro, eso me refería al principio. Que sería un turismo mucho más de orden científico, que no dejaría de ver la maravilla natural, pero que entendería que también hay un contexto cultural, claro, que amerita ser visitado, evaluado. Y es aquí donde nosotros queremos tener una cercanía con las comunidades pemonas, porque son ellas las que al final van a introducir al mundo a estas manifestaciones. Ahí debería haber un museo. Claro, en eso estamos también pensando, porque la cantidad de objetos que hemos apreciado y que se encuentran dispersos por toda la región ameritan estar en un museo para que en un principio la gente los conozca, para que las mismas comunidades sean conscientes de lo que ellos tienen allí, sea un sitio que visite el turista, pero que también sea un sitio donde científicos puedan acudir para estudiar todas estas manifestaciones. Hay algo que yo soy muy consciente y es que en mi tiempo de vida no vamos a terminar de estudiar todo esto. ¿Sabes que me has robado la pregunta? Yo iba a terminar esta conversación diciéndote que si tú tenías claro que el resto de tu vida no te iba a dar, para dedicarte al proyecto completo y verlo culminado. Así es, y esto ni esta vida ni quizás 2 más. ¿Quién sabe? A lo mejor sí, dependiendo del apoyo. Sí, así es, dependiendo del apoyo, dependiendo de la comprensión y sobre todo la concientización de este fenómeno. Creo que se tiene que sumar el sector privado, creo que tienes que tener mecenas, creo que se tiene que sumar sin duda alguna el gobierno nacional, organismos internacionales. Pienso que cuando tú estás ante la hipótesis de una nueva cultura y lo que eso implica no solo para el país, sino para la región y para el mundo, creo que son muchas las personas y las instituciones que se tienen que sumar. Por supuesto, yo desde siempre y nosotros desde la Universidad Simón Bolívar siempre hemos dicho que esto tiene que ser un proyecto de Estado. Claro. Dada su magnitud, esto es algo que nos supera a todos juntos, pero siendo un proyecto de Estado y siendo avalado por el Estado, efectivamente esto puede avanzar en el tiempo. Y es muy importante porque esto lo que puede también potenciar
es aquellos jóvenes que ahora mismo están pensando que van a estudiar, Sí. que estudien arqueología, por ejemplo. Claro. Porque, emocionarlos en que hay mucho por hacer. Efectivamente, y esto es una gran oportunidad, no solamente para dar a conocer esta parte cultural, sino para, desde el punto de vista didáctico, empezar a sumar arqueólogos que hacen falta y bueno, seguir haciendo estos estudios que al final del día, pues se trata de nosotros, ¿no? Sí, de nuestro país. Se trata de nosotros, nuestro país, se trata de los venezolanos, como tú bien dijiste antes. Ahora mismo nosotros estamos siendo, pues, de alguna manera vilipendiados a partir de pocas personas, es decir, nos están metiendo a todos en el mismo saco. Pero por otro lado, existe esta contraparte, esta otra cara de la moneda, que dice que los venezolanos no solamente somos... Yo lo he escrito todos estos días en redes, los venezolanos somos mucho más que eso. Los venezolanos somos estudiosos, trabajadores, decentes, nos encanta la investigación, el estudio, y tenemos un país maravilloso. Entonces, bueno, es parte de la dinámica del mundo actual, de la incertidumbre del mundo que nos ha tocado vivir y de un mundo en conflicto. Totalmente, y aquí, bueno, tenemos una gran oportunidad de decirle al mundo que los venezolanos estamos haciendo trabajos de primer nivel. Tanto es así que tú te has dado cuenta que, bueno, no solamente National Geographic quizás es el medio de difusión científico. Ha sido el más reciente que ha sacado algo. Exactamente, pero ya ha habido otros medios que son realmente importantes como Life Science, New Scientist, Axios o incluso la gente de Telemundo, pues ya ha estado sobre esto. Es decir, el mundo entero está sobre esto y aquí todavía no nos enteramos. Y nuestros televidentes deben estar diciendo que qué hago yo entrevistándote sentada en 2 sofás en vez de estar ahí al lado de las pinturas rupestres. Pero ya tendremos oportunidad de ir. Ya saben. Así, bueno, José Miguel, estoy encantada de haberte tenido aquí. Estoy segura que la gente está corriendo a buscar libros, investigar pinturas rupestres. El que no ha ido a Canaima va a decir, déjame ver si puedo ir, ¿dónde estará eso? Así es. Así que me encanta que hayas podido conversar con nosotros y darnos de alguna manera la primicia aquí. Claro sé que tienes 10 años investigando. El comienzo. Pero yo estoy encantada con lo que estás haciendo, con lo que está haciendo tu equipo. Así que te deseo el mayor de los éxitos. De verdad que lo Quisiera que esto se convierta de verdad en un proyecto de Estado y que podamos darle al mundo maravillosas noticias y siempre noticias culturales, educativas, científicas, que puedan hablar un poco mejor de lo que somos los venezolanos. Efectivamente, eso es al final del día, lo acabas de resumir muy bien lo que queremos. Gracias. Gracias amigos, hasta el próximo programa, los invito.